Raíces estelares, escrito por Satoshi Futu en 2025. Capítulo 2. El legado de Viniar. El claro donde la lanza de ébano había aterrizado aún temblaba con el eco del descenso, un zumbido que se desvanecía en la distancia mientras el escuadrón Viniar montaba un campamento improvisado bajo el dosel de los Yudranis. La selva de Arboris los envolvía como un manto vivo, sus troncos plateados pulsando con venas de luz que subían hacia un cielo oculto por ramas entrelazadas. El aire era denso, cargado de humedad y un aroma dulzón a savia que se pegaba a la garganta, mezclado con el ozono que chispeaba en cada respiro. Kael Tormen estaba de pie junto a una mesa táctica portátil, las manos apoyadas en su superficie metálica, sus implantes ópticos zumbando mientras escaneaban un mapa holográfico de la zona. El brillo verde de los Yudranis se reflejaba en sus ojos artificiales, pero no podía disipar el peso que cargaba. Un eco del pasado que resonaba más fuerte que el murmullo de las cantalias en la brisa. Cerró los ojos un instante, y el rostro de Viniar emergió de las sombras de su memoria. Un hombre curtido, de barba rala y mirada afilada, cuya voz aún cortaba el aire como un filo bien templado. En cada acción, deja tu huella de honor, había dicho años atrás, en un campo de batalla donde el polvo y la sangre pintaban el cielo de rojo. Perder el alma es el mayor fracaso. Aquellas palabras eran un juramento grabado en Kael, un faro que lo guiaba ahora, mientras el escuadrón se asentaba en un planeta que ya sentía como un campo de pruebas cargado de sombras. Silvara Kren se movía cerca, sus pasos casi inaudibles sobre el suelo blando que temblaba bajo sus botas. La ingeniera alienígena sostenía un analizador portátil, sus dedos largos y pálidos tecleando con una gracia que contrastaba con la rudeza del campamento. La luz de los Yudranis danzaba sobre su piel plateada, haciendo que sus ojos, dos lagos de hielo bajo cejas finas, brillaran con una intensidad casi febril. Había abandonado los laboratorios estériles de Veira por esto, la promesa de un descubrimiento que la ciencia pura no podía ofrecer. Los Yudranis no son solo árboles, murmuró, más para sí misma que para los demás, mientras los datos bioeléctricos del planeta desfilaban por su pantalla. Son una red, un sistema vivo. Si tan solo pudiéramos entender cómo hablan. Su voz se desvaneció, pero el entusiasmo en su tono era un contraste vibrante contra el zumbido grave de las cantalias que llenaba el claro. Torx estaba apartado, una silueta imponente junto a un tronco colosal, afilando una hoja retráctil que emergía de su antebrazo con un chirrido metálico que se mezclaba con el canto de la selva. El cyborg renegado era una estatua de circuitos y acero, su rostro un mosaico de placas pulidas que no dejaba traslucir nada. Solo sus ojos, ocultos tras una visera oscura, parecían vivos, brillantes como brasas en la penumbra. No hablaba mucho, y cuando lo hacía, su voz era un gruñido grave que cortaba el aire como un disparo. «¡Órdenes son órdenes!», dijo, rompiendo el silencio mientras la hoja se deslizaba de vuelta a su compartimento con un chasquido. «Nos pagan por actuar, no por soñar despiertos». Pero había un filo en sus palabras, una sombra de algo que no nombraría. Kael lo miró de reojo, notando cómo las manos de Torx se detenían un instante antes de volver a su tarea, como si un recuerdo lo hubiera rozado y él lo hubiera empujado al fondo de su mente. El informe secreto seguía proyectado en la mesa táctica, sus líneas rojas parpadeando como advertencias sobre el mapa de Arboris, infiltrarse en Arboris, asegurar el control para Draconis, prioridad absoluta. Las palabras eran frías, clínicas, pero entre ellas había grietas, ambigüedades que Kael no podía ignorar. ¿Por qué tanta prisa? ¿Qué escondía Draconis bajo la fachada de una misión estándar? Sus implantes zumbaban mientras procesaba los datos, pero su instinto, esa parte de él que aún era humana, le gritaba que algo estaba mal. Miró a Silvara, que había dejado su analizador junto al mapa,
y ahora estudiaba las coordenadas con el ceño fruncido. Las emisiones bioeléctricas son más fuertes de lo que esperaba, dijo ella, señalando un pico de energía en una zona cercana. Si las plataformas de extracción están activas, podrían estar desestabilizando todo esto. Sus palabras colgaron en el aire, pesadas, y Torx soltó un bufido que podría haber sido una risa seca. ¡Que colapse!, gruñó, pateando una raíz que tembló bajo su bota. Mientras nos paguen antes. Kyle no respondió, pero sintió un nudo en el pecho, un eco de las noches en que sus implantes lo mantenían despierto, silenciando emociones que antes lo habrían destrozado. Había sido humano una vez, entero, antes de que las guerras lo convirtieran en esta mezcla de carne y máquina. Recordó una misión temprana con Viniar, un rescate en un planeta minero donde el jefe mercenario había arriesgado todo para sacar a civiles de una zona de fuego cruzado. El dinero no vale nada si pierdes lo que te hace humano, le había dicho Viniar entonces, limpiando sangre de su rifle bajo una lluvia ácida. Kyle había asentido, joven y lleno de fuego, pero ahora, con circuitos corriendo bajo su piel, se preguntaba cuánto de ese fuego quedaba. Silvara se acercó al mapa, trazando con un dedo las líneas que marcaban las selvas de Arboris. Si logramos descifrar los Yudranis, podríamos cambiarlo todo, dijo, su voz temblando de emoción contenida. No solo salvar este planeta, sino sanar otros que la guerra ha destrozado. Había un brillo en sus ojos, una mezcla de ciencia y esperanza que Kyle envidiaba en secreto. Ella aún creía en algo más grande, mientras él luchaba por no ahogarse en la mecánica de la supervivencia. Torx levantó la vista, su visera reflejando el pulso de los Yudranis como un espejo oscuro. «Idealista», murmuró, pero no había desprecio en su tono, solo una resignación que delataba sus propios fantasmas. El cyborg se apartó del tronco y caminó hacia un equipo portátil, sus pasos resonando contra el suelo vivo de la selva. Tecleó algo en los controles y una pantalla auxiliar se encendió con registros cifrados que solo él podía leer. Kyle lo observó en silencio, sabiendo que Torx guardaba secretos que nunca compartía. Había rumores, susurros entre los bajos fondos, de que había sido un ejecutor de Draconis, un arma viviente antes de desertar. Si era cierto, ese pasado lo perseguía como una sombra, y cada misión con el Viniar era una prueba de lealtad que él mismo se imponía. Torx apagó la pantalla con un golpe seco y se volvió hacia los otros. «Si vamos a hacer esto, que sea rápido», dijo. «No me gusta cómo huele este contrato y este lugar menos». La discusión se alargó bajo el resplandor de los Yudranis, un tira y afloja entre estrategia y conciencia. Kyle repasaba las órdenes una y otra vez, buscando el truco que sabía que estaba ahí. Silvara argumentaba con datos, su voz subiendo de tono mientras defendía la vida que ya sentía vibrar a su alrededor. Torx se mantenía al margen, interviniendo solo para cortar debates con pragmatismo cortante. Al final, la decisión llegó como un golpe inevitable. Seguirían adelante con el contrato. No por lealtad a Draconis, no por el dinero, sino porque estaban aquí, en la superficie de Arboris, y dar marcha atrás ahora los dejaría expuestos en un mundo que no perdonaba a los indecisos. Pero al aceptar ese pacto, cada uno sintió el peso de lo que venía, una prueba que no solo pondría a prueba sus habilidades, sino lo que quedaba de sus almas. Más tarde, Kyle se apartó del grupo y se sentó en una raíz expuesta, su superficie cálida y pulsante bajo sus manos. El brillo de los Yudranis bañaba el campamento y sus ojos se perdieron en el horizonte de troncos vivos. La imagen de Viniar volvió a él, clara como el día en que lo perdió. De pie en un risco, el viento arrancándole el aliento mientras disparaba contra una oleada de drones enemigos para cubrir la retirada del equipo. «¡Vive, Kyle!», había gritado antes de que una explosión lo tragara, su silueta grabada en un destello de luz.
Kael apretó los puños, el metal de sus implantes crujiendo contra la carne. «No te fallaré», susurró, un juramento que resonó en el murmullo de la selva. Silvara se acercó a un Yudrani cercano, rodeada de sus instrumentos portátiles que proyectaban patrones de energía captados desde el aterrizaje. Los datos bailaban como constelaciones, y ella los estudiaba con una mezcla de asombro y urgencia. Cada pulso bioeléctrico era una pista, cada fluctuación un mensaje que aún no podía traducir. «Si tan solo pudiéramos hablar contigo», murmuró, rozando la corteza con las yemas de los dedos. Había dejado Beira por esto, por la promesa de entender la vida en sus formas más extrañas, y ahora sentía que Arboris le devolvía la mirada, un enigma que la desafiaba a ser más que una científica. Torx, en el borde del claro, revisaba sus propios registros en un dispositivo portátil. Las líneas cifradas contaban una historia que él prefería enterrar. Misiones para Draconis, órdenes que había cumplido sin preguntar, sangre que aún manchaba sus manos, aunque el metal las hubiera reemplazado. Una en particular lo atormentaba, un pueblo arrasado por error, civiles atrapados en el fuego cruzado mientras él miraba desde una colina, incapaz de desobedecer. Cerró el dispositivo con un chasquido y dejó que el zumbido de las cantalias lo envolviera, preguntándose si esta misión sería su redención o solo otro clavo en su ataúd. Cuando el equipo se reunió de nuevo alrededor de la mesa táctica, el aire estaba cargado de una electricidad que venía tanto de los Yudranis como de sus propias tensiones. Kael se puso frente a ellos, su figura recortada contra el resplandor pulsante de la selva. «Hermanos y hermanas», dijo, su voz grave cortando el murmullo natural. «Esto no es solo un contrato. Es una prueba. Viniar nos enseñó que el honor es lo que nos define, incluso en la oscuridad. Que cada paso que demos en Arboris sea un eco de su legado, un recordatorio de que la vida vale más que el poder». Silvara asintió, un destello de determinación en sus ojos helados. Torx bajó la mirada un instante, sus manos inmóviles, y luego la levantó con una resolución silenciosa que no necesitaba palabras. El escuadrón se dispersó para organizar el campamento, cada uno cargando su propia lucha interna. La selva zumbaba a su alrededor, un coro vivo que los observaba mientras preparaban el próximo movimiento. El legado de Viniar ardía en sus corazones, una chispa frágil pero inquebrantable, y con ella se adentrarían más en la tierra de las raíces, listos para enfrentar lo que les esperaba, o para perderse en el intento. El comunicador crepitó con una nueva orden de Draconis, exigiendo un informe preliminar, y el peso del contrato se asentó sobre ellos como la sombra de los Yudranis al atardecer.